Muy buenos días. En este momento damos inicio a la sesión programada para el día de hoy con el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, eh, ficha 3336222 y la ficha que termina en 6221, si no estoy mal. Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz, soy instructora de inglés y el día de hoy les voy a orientar qué es lo que deben realizar o cuáles son las evidencias a presentar. Tenemos dos evidencias, una evidencia llamada cuestionario y una evidencia llamada audio. Tienen los mismos nombres de las que les expliqué hace poco, pero son contenidos totalmente diferentes. Esta evidencia cuestionario corresponde a la actividad de aprendizaje número 2 y la evidencia audio corresponde también a la actividad de aprendizaje 2, evaluación 2, y el cuestionario a la evaluación 1. La fecha de inicio de estas dos evidencias es el día de hoy, martes 28 de abril de 2026, y la fecha límite para entregarla es el jueves 30 de este mes. Bueno, en este momento pues le doy la bienvenida al aprendiz Luis Augusto que nos acompaña en este momento. Vamos a mirar entonces con base a la guía de aprendizaje, qué es lo que los aprendices deben realizar. Luis, tú eres de la ficha. ¿En qué termina la ficha a la que tú perteneces? A la 22, Ah, instructora. perfecto. Listo, Luis. Listo. Bueno, Luis, ¿tú en este momento estás solo en la sesión o de pronto estás trabajando o estudiando? No, estoy solo. Sí, señora, estoy Ah, solo. bueno, no, lo pregunto para de pronto no, que muchas veces están trabajando y solo la están escuchando y uno pregunta y pregunta y pregunta. Ok, listo. Ujú. Confirma si visualizamos aquí la guía de aprendizaje. Sí, señora. Perfecto, bueno. Entonces, pues aquí nos habla el cuestionario. Yo sé que ustedes ya saben cómo es lo relacionado con el cuestionario. Son 15 preguntas. Tiene un tiempo aproximado de 30 minutos y las preguntas son con relación a una temática que ya en unos minuticos les voy a explicar. Y la otra evidencia es otro audio. En este audio, ustedes un audio corto también en inglés donde deben hablar sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones en su contexto laboral o académico, pero también se va a hacer con base a la temática que les voy a explicar en unos minutos. Recuerden que durante el desarrollo del audio deben hacer una presentación personal, es decir, sus nombres con apellidos, el nombre del tecnólogo, el número de la ficha y el nombre del instructor, al igual que el nombre de la evidencia que se va a presentar, ¿sí? Y la temática que se va a utilizar en este audio es relacionada con esto que se ve aquí, los condicionales en inglés, pero como les digo, ya les voy a explicar, pues para que nos quede más clarito qué es lo que se debe hacer. Bueno, entonces, recordemos, son dos evidencias, la evidencia cuestionario y la evidencia audio. En este orden de ideas nos vamos a ir para la plataforma. Estando allí en la plataforma, Luis me confirma por favor si se visualiza la plataforma Sayuna. Sí, señora. Perfecto, listo, mil gracias. Entonces, estando ya allí en la plataforma, vamos a ir entonces a la fase 2, que es la fase en la que estamos en este momento, ¿sí? Fase 2, TAM, planeación, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 3. Bueno, esto fue lo que ya miramos. Vamos a ver el material de formación, donde hay que estudiar. El material de formación, vamos a dar clic aquí donde dice English Level 5. La semana pasada estudiamos fue el 4, ahorita vamos a estudiar el 5. Entonces damos clic allí
Y vamos a trabajar con todas, la 1, 2, 3, las 4 primeritas. Entonces, vamos a iniciar dando clic aquí donde dice Play Safe. Play safe. Aquí en Play Safe, recuerden que damos clic aquí donde dice Introduction. Y vamos a enfocarnos en el punto 3, que nos dice How to give advice and describe rules. Cómo dar consejos y describir reglamentos. Entonces vamos a ir hasta la 3. Damos clic en la flechita. Simplemente damos clic para avanzar. Igual, si ustedes quieren mirar ya ustedes allá en casa ese material, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Sino que aquí pues me enfoco en lo que van a necesitar para la realización del cuestionario y para la realización del audio. Acá. How to give advice and describe rules. Vamos a escuchar qué nos dice. Used when their child is a baby. Perdón. The following. Number 3. How to give advice and describe rules. A. New parents are excited and confused when their child is a baby, but these feelings disappear as they learn more information and gain experience caring for children. Read the following email a new mom wrote to her own mother asking for advice. She is overwhelmed. She is looking for advice about dealing with her new role. She is also trying to keep her marriage safe. It is a hard moment in life for many people, but asking your own parents for advice seems the best solution for new parents. Ok, entonces vamos a mirar a ver de qué se trata esto aquí. Aquí encontramos un email que alguien le mandó a otra persona. Le dice, hi mom, una hija que se llama Stacy Jones y le escribe a Mary Jones, que es su mamá. Hi mom, how are you? This baby is driving me crazy. She cries almost all the time. I feel like the worst mom in history because I don't know why she is crying. I feed her, change her diaper, cuddle her, but but it isn't working. I haven't slept for more than a couple of hours for 5 nights now. I am so tired. It affects my mood. This morning, Stuart and I fought about coffee. Can you believe it? I know it is my lack of result, but I really need your help. Love you, Mom, Stacy. So, aquí la persona pues le está pidiendo advices, consejos a la mamá en cómo solucionar la situación con la bebé que tiene, pues porque no sabe cómo. Entonces, ya la mamá le responde. Luis, no sé si de pronto quieras leer este email. No, 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 señora. no? Okay. It says, hi, darling. Everything looks complicated, but I know you can make it work. First of all, you should ask for help if you feel tired. You should hire a baby sister because you need time to get better. Your husband should help you with the baby. Talk about responsibilities and distribute them. Last but not least, por último, pero no menos importante, you should keep a balance among family and your personal needs. Tomorrow, I will go to your house and we can talk about it. Love you. Aquí la mamá le está dando algunas recomendaciones a la muchacha o a la señora respecto a qué hacer con relación al cuidado de la bebé. Entonces aquí miramos que se subraya una palabrita que se llama should. Este should se utiliza en inglés para dar consejos, para dar Expressing advice requires ¿sí? Entonces, dice,
You should hire a baby sister because you need time to get better. Tú deberías buscar una baby sister porque pues, necesitas más tiempo. Your husband should help you with the baby. Tu esposo debería ayudarte con el bebé. You should keep a balance among family and your personal needs. Deberías tener un balance entre lo familiar y tus necesidades personales. Entonces aquí en los consejos que la señora le está dando a la hija, gramaticalmente vemos el uso del should, que lo empleamos para dar advices, para dar consejos. Aquí tenemos la estructura gramatical. El should se utiliza con todos los personal pronouns. I, you, he, she, it, they, we. Should, que se debería, y el verbo principal. La forma negativa, después del should, va el not o la forma abreviada que es shouldn't. Y de igual manera el verbo principal. Y para la forma interrogativa, el should va al inicio, luego los pronombres personales y luego el verbo más el complemento. Esto en cuanto a la estructura gramatical del uso del should. For example, I should work harder. They shouldn't drink wine. Should he quit smoking? Aquí tenemos los tres ejemplos, afirmativa, negativa, and interrogativa. I should work harder, yo debería trabajar más, bueno, más fuerte, más intenso. They shouldn't drink wine, ellos no deberían beber vino. ¿Y debió él dejar de fumar? Debería él dejar de fumar. Afirmativa, el should después del pronombre y el verbo que vamos a utilizar. Negativa, el pronombre, el should más el not. Y en la interrogativa, el should va al inicio. Ok. Aquí nos dice que vivir en una casa segura no significa que no vayamos a tener algún accidente. Es importante conocer qué tenemos que hacer y qué debemos hacer. Perdón un momentico. Ok. Entonces aquí vamos a mirar el uso del verbo modal have to. Este lo vimos en el encuentro sincrónico anterior. Hablábamos que el have to expresa obligación. ¿Sí? Tenemos tres formas. Tenemos la forma del pasado, que es had to, y este had to se utiliza con todos los pronombres personales. Had to. Tenemos el presente, que es have to, y solo con she, he, it cambia a has en presente. La forma negativa en pasado sería con didn't have to. En el presente, la forma afirmativa. En el presente, la forma afirmativa. Perdón, en el presente la forma negativa se hace con el do y con el does not. Con she, he, it sería does not. Y con los otros pronombres personales se utiliza el do not o el don't, como se ve acá. Y para preguntar, utilizamos el auxiliar will. Will have to, el verbo, o tenemos la negación del will, que es won't. Esto en cuanto a la estructura gramatical del uso del have to. Con relación a la seguridad de los padres, they have to keep their home safe. Ellos tienen que mantener el hogar seguro. Recuerden que el uso del have to son obligaciones que tienen que hacerlo sí o sí.
They have to lock doors and drawers. Tienen que dejar seguras todas las puertas, ventanas. They have to keep chemicals. Ahora, they have to keep chemicals out of reach. Tienen que dejar cualquier químico fuera del alcance de los niños. What about baby sisters? They have to supervise children all the time. Tienen, es una obligación que supervisen los niños todo el tiempo. Tienen que mirar que los niños utilicen casco y más elementos protectores. Entonces, el uso del have to nos indica obligación, tener que, sí o sí, tiene que hacerlo. Mientras que el uso del must es una expresión de obligación. Usted lo debe hacer, pero pues si no lo hace, puede acarrear una consecuencia, ¿sí? Vamos a mirar ahorita unos ejemplos. El must se utiliza con todos los pronombres personales y después del must va el verbo principal. La forma negativa es el mustn't, o sea, el must con el not y el verbo principal. Y en la forma interrogativa, este must va al inicio, el pronombre personal que se esté utilizando y el verbo principal más el complemento de la oración. For example, you mustn't put your fingers in the plug. Usted no debería colocar sus deditos en el tomacorrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le pasa corriente. Usted no debe, no es debería, sino debe. Usted no debe. Mire que es una obligación, es un deber como con obligación, pero no es tan obligado como con el uso del have to, que a usted le toca o le toca. ¿Sí? You mustn't play with knives. Usted no debe jugar con cuchillos. Usted no debe jugar con cuchillos. Ok, bueno, esto es lo relacionado con la manera de dar consejos o dar opiniones en inglés, utilizando el should, utilizando el have to y utilizando el must. ¿Alguna pregunta? No, no, señora. No questions. Ok. Bueno, entonces nos vamos nuevamente a la página principal y recuerden que la anterior fue Play Safe. Ahorita vamos a mirar este que dice Our World by 2050. En esta partecita, de igual manera damos clic aquí donde dice Introduction y nos vamos a centrar únicamente en el punto 1 que nos habla del second conditional. Eso es otra estructura gramatical en inglés. El second conditional se utiliza con una palabrita que es el if, que significa sí, pero no sí de respuesta afirmativa, sino sí de condición. Si ustedes prestan atención a la explicación, realizarán muy bien las evidencias, ¿sí? If. Este if significa sí, pero de condición, no de respuesta afirmativa. Bueno, vamos a saltarnos este diálogo. Estructura, qué pena, solo se está viendo lo de Sahuna, pero no en la explicación. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, listo, bueno. Mil gracias. Bueno, aquí nos dice que utilizamos el second conditional para hablar de situaciones hipotéticas o imaginarias en el tiempo presente o en el pasado y su respectiva consecuencia. Por ejemplo, recuerden que son hipotéticas o imaginarias.
Dice, if you could come back in other life, who or what would you like to be? Si usted pudiera ir a otra vida, o estar en otra vida, ¿no? ¿Qué o quién le gustaría ser? I wouldn't change anything. Yo no cambiaría nada. What would you wear if you were invited on a date by someone you really liked? ¿Cómo se vestiría usted si fuera invitado a salir con una persona que realmente le gusta? Para realizar esta estructura, este tiempo condicional, el second conditional, la estructura gramatical es esta que vemos acá. El if, que es la palabrita que nos indica así de condición, el verbo en tiempo pasado, y el resultado iría con este would o el wouldn't. Por ejemplo, if I had my last meal, if está acá, el pronombre, el verbo en pasado es had, que es tuviera. Si yo tuviera mi última comida, tuviera mi última cena, entonces la consecuencia, el pronombre, el would y el verbo que vayamos a utilizar, en este caso es el have, que es tener. I would have an Italian dish with my family. Si fuera esta mi última cena o mi última comida, yo tendría yo pediría un plato italiano o compartiría una comida italiana con mi familia. Lo mismo, if, el pronombre, el could es el pasado de can. Si yo pudiera cambiar una parte de mi cuerpo, no cambiaría nada. Ok, recuerden entonces que el second conditional, la estructura gramatical es el if, que significa sí de condición, el verbo en pasado simple, y ya la consecuencia de esa condición va con el would o wouldn't si es negativo, más el verbo que estemos utilizando. Ok, dicen. She doesn't have much money, so she can't buy an apartment. Ella no tiene mucho dinero, así que no puede comprarse ningún apartamento. Entonces la condición, ¿cómo sería? If she had the money, si ella tuviera dinero, she would buy an apartment. Ella compraría un apartamento. Este would casi siempre le da la terminación ría al verbo que le precede. El would en sí mismo no traduce, no tiene ninguna traducción, pero siempre le da la terminación ría al verbo que le precede. Compraría, bailaría, dormiría, porque es una respuesta a una condición. ¿Ok? Miremos aquí. Bueno, aquí está invertido, pero pues no pasa nada. Aquí el orden de los factores no altera el producto. He would pass the course if he studied more. Él pasaría el curso si él estudiara más. Igual, if, pronombre personal, el verbo en pasado, study, y la consecuencia a esa condición, entonces el pronombre, el would y el verbo que en este caso es pasar. They would travel abroad if they spoke English. Ellos viajarían al exterior, abroad es al exterior, si ellos hablaran inglés. Condicional, if, pronombre, spoke es el pasado de speak, que es hablar, y el resultado, they would, el verbo en este caso, travel, que es viajar. ¿Alguna pregunta con el uso de este second conditional, muchachos? No, no, señora. ¿No? Perfecto. Bueno. Entonces nos vamos a devolver nuevamente a esta partecita y vamos a dar clic aquí donde dice On my own
on my own 2 feet. On my own 2 feet. Character. The willingness to accept responsibility for one's own life is the source from which self-respect springs. En cual damos clic aquí. Introductory material. Y aquí en esta parte nos vamos a enfocar solamente en el punto 1, que es el third condition. Ahorita vimos el second conditional, ahorita vamos a ver el third conditional, ¿sí? Nos dice que el third conditional es una estructura que se utiliza para hablar de situaciones no reales en el pasado. Situaciones que en el pasado no pasaron, no ocurrieron, perdón, situaciones que en el pasado no ocurrieron. Pueden ser un sueño con una poca probabilidad de que se vuelva realidad, ¿sí? Vamos a mirar. Bueno, tan rara y con eso. Aquí, fantasies. If I had won the lottery, I would have bought a house for my parents. Si yo me hubiera ganado la lotería, hubiera comprado una casa para mis padres. If I had won the lottery, I would have bought tickets for a tour around the world. Si me hubiera ganado la lotería, hubiera comprado pasajes para hacer un tour alrededor del mundo. I would have applied for a master's program in Europe if I had won the lottery. Hubiera aplicado para un programa máster en Europa si hubiera ganado la lotería. Entonces miremos que son situaciones hipotéticas que si hubieran ocurrido en el pasado, pues hubieran tenido también una consecuencia en ese mismo pasado. Vamos a mirar la estructura. También se trabaja con el if, que recuerden que significa sí, de condición. La cláusula con el if. Si yo hubiera ganado la lotería y la cláusula principal, habría comprado una casa para mis papás. Aquí nos dice, I didn't buy a house for my parents because, ok, yo no compré una casa para mis papás porque no me gané la lotería. Si este if viene primero, tenemos que usar una coma. Pero si el if viene de segundo, ya no utilizamos la coma. Vamos a mirar cómo así. El if, perdón. Cuando utilizamos el if, entonces va el if, el pronombre, este had, que es el pasado del verbo tener, had, y el verbo en participio pasado. ¿Cuál es el participio pasado? Déjenme, yo lo busco aquí un momentico en la web y les muestro. Se trabajan 3 tipos de tiempo: presente, pasado, participio pasado. Tenemos aquí, ¿están visualizando esta lista de verbos? Tenemos, ok, thank you. En inglés, los verbos irregulares. Infinitivo es como se escribe el verbo nadar, pensar, dormir, etc. El pasado simple, vamos a mirar, a ver, uno aquí que sea como cocina. Acá, break. Break es el verbo romper o quebrar en inglés, ¿sí? La forma infinitiva sin conjugar es break. El pasado es broke, romper, rompió. Y el participio pasado sería roto, no sería rompido, sino roto. Por ejemplo, se ha roto la ventana, hemos roto el espejo, ¿sí? Siempre el participio pasado se trabaja con el verbo haber, o hemos y el otro verbo. Por ejemplo, eat. Eat es el verbo comer. Presente, pasado, ate, comió.
Y el participio pasado es eaten, comido. Yo como, yo comí, yo comido. No, no se dice yo comido. Entonces siempre va con el haber. Yo he comido mucho. Ellos han comido bastante. Nosotros hemos comido mucho arroz, por ejemplo. Entonces, es siempre que ustedes encuentren esta listica de verbos, este es el participio pasado. O los que terminan en eh, comido, ido, ido, ¿sí? Para saber cuál es el participio pasado. Entonces, nos dicen acá que la cláusula con el if va el if, el sujeto, el had. El had es el pasado del verbo have, que es tener, pero ese tener también se interpreta en este caso como haber. Y el verbo que vayamos a utilizar en participio pasado. Y la cláusula principal, perdón, o la respuesta a esa condición iría el sujeto o verbo o el nombre, el would, puede ir el would, puede ir el could o puede ir el might. Recuerden que el would le da terminación ría al verbo que le precede. El could significa podría y el might debería, de casi obligación. El verbo have, que también se traduce como haber, y el participio pasado, el verbo que estemos utilizando. Ok, aquí nos dice entonces nuevamente. If I had won the lottery, miremos. El if, el pronombre, el pasado del verbo, perdón, el won, la condición, el pronombre, el would, el have en presente. Este vote es el participio pasado de buy, que es, perdón, que es comprar. Y esta partecita de acá es la contracción de eso. Entonces, I had, lo podemos también escribir así, I'd. I would have, lo podemos escribir I would. I would. Cualquiera de estas dos formas nos sirve. Bueno. Vamos a mirar. If you'd study harder, you wouldn't have failed the exam. Si usted hubiera estudiado más, no hubiera perdido el examen. Es una crítica. ¿Por qué? Usted perdió el examen sencillamente porque no estudió lo suficiente. If I'd pay attention in class, I could pass the exam. Si hubiera prestado atención a la clase, podría haber pasado el examen. Como no presté atención a la clase, por ese motivo perdí el examen. Bueno, estos ya son también ejemplos ya del uso del third conditional, ¿sí? Bueno, acá. ¿Alguna pregunta relacionada con el condicional tercero? De igual manera, entonces volvemos nuevamente aquí y ya vamos a dar clic aquí donde dice Flexibility and Adaptability. También damos clic aquí donde dice Flexibility and adaptability. Introduction. Ah, no, perdón, aquí en Next. Then in Introduction. Y nos vamos a ir donde dice Flexibility and Adaptability, o sea, el punto 2. Vamos a dar clic aquí hasta que lleguemos allá. Flexibility and adaptability. It says,
Vivimos en un mundo de constante cambio, lleno de retos y nuevas oportunidades. Todo puede cambiar en un parpadeo. Debemos estar siempre preparados para esas condiciones. Podemos hacer diferencias entre éxitos y fracasos con rápidos cambios en la tecnología, la educación, el trabajo en ambiente. Nuestra sociedad demanda flexibilidad y también demanda una rápida adaptabilidad a todos estos cambios que se nos presentan diariamente y más con esto de la tecnología y las inteligencias artificiales. Hoy aprendí una cosa y ya mañana eso está obsoleto y ya hay otra nueva para aprender. Entonces, vamos a mirar dos términos aquí que son la flexibilidad y la adaptabilidad. Flexibility, being able to easily adapt new situations to cope with new conditions in appropriate way. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y cooperar con nuevas condiciones de una forma apropiada. Y la adaptabilidad nos dice to fit into new conditions properly that can adapt or be adapted in a given situation. Andrés works in a fast food restaurant. Ok, bueno. Y la adaptabilidad habla de, valga la redundancia, de adaptarse a un cambio repentino en determinado lugar o en determinada situación en la que estemos vivenciando. Vamos a mirar la siguiente historia. Vamos a escucharla. He works in a big fast food restaurant. These two Andres is 23. He works in a big fast food restaurant. He likes working there as there are opportunities for him to grow and learn a lot. However, Andres's job is challenging. His schedule is not fixed, so it changes every week. Sometimes he works in the afternoons, sometimes at night, etc. Additionally, his job involves dealing with different tasks as roles are switched every day in the restaurant. Some days he is a waiter, some days he is a cook. Also, he can be a cashier, etc. Andres feels he is learning a lot with this experience. I like the fact that I don't know exactly what I will have to deal with next week, or whether I'll have to work in the morning, afternoon, or night. It makes it interesting. Although it is a challenging job, I really enjoy it. According to his boss, Andres is one of the best employees in the restaurant. Soon he will start training to become a supervisor. As you can see, Andres is a flexible person, able to adapt to new situations and changes. That's why he is a successful worker in the restaurant. Ok, aquí el texto nos habla de un personaje llamado Andrés, quien trabaja en un restaurante de comidas rápidas y se presentan diferentes situaciones, como cuáles no tiene, no tiene un horario fijo, ejemplo, que entra a las 8, sale a las 7, no, el horario cambia completamente, unas veces trabaja en la mañana, otras en la noche, y también tiene que realizar diferentes actividades. Algunas veces es el mesero, otras veces es el cocinero, otras veces es el que maneja la caja. Y Andrés siente que está aprendiendo mucho, pues con este tipo de situaciones que se le presentan en el trabajo. Porque él dice que no sabe qué le espera el otro día. Hoy fue cocinero, mañana puede ser el administrador, cosas por el estilo. Entonces a él le parece que es una situación interesante porque es un reto diferente cada día. Y nos dice que Andrés es una persona flexible, por lo que le queda fácil adaptarse a nuevas situaciones y a nuevos cambios. Could you travel around the country on your own working from your laptop? Could you take a new job you know nothing about? Aquí nos hacen dos preguntas. ¿Puede viajar alrededor del mundo? Excuse me, could you travel around the country?
on your own working from your laptop. ¿Puede trabajar alrededor del mundo utilizando su laptop? ¿Puedes tomar un nuevo trabajo? Could you take a new job you know nothing about? ¿Puedes tomar un nuevo trabajo o puedes comenzar un nuevo empleo del cual no tengas ni idea qué es? Son dos preguntas que nos hacen. Would you study in a country where they speak a language you barely know? Would you move to a place with extreme weather conditions? Igual, ¿podría usted estudiar en un país donde el idioma que se habla usted no lo conoce? ¿O podría usted irse a vivir a un lugar donde el clima las condiciones del clima sean extremas? How would you react to these situations? Would you take a chance? Or would you rather stay in the comfort zone of the things you already know? When situations like these arrive, we need to be ready to deal with them, taking them as an opportunity to train yourself in something new or something challenging can lead to positive outcomes and new learning experiences. People who are not flexible or don't have the ability to adapt to new conditions usually get paralyzed when something changes. They find it difficult to understand why they have to change and instead would like the world to adapt to them. On the other hand, people who take changes in a positive way are usually able to adapt to new conditions and succeed in their different roles in society. Flexibility and adaptability are very important in everyday life, as they can make our lives better in different aspects and can make us happier. As Wayne Dyer puts it, Ok, aquí sencillamente nos habla de la disposición que debemos tener nosotros en esa sociedad para adaptarnos a diferentes situaciones que se nos presenten o a las nuevas condiciones que tengamos en un lugar de trabajo o en un lugar de estudio. Y debemos estar siempre preparados para los nuevos retos que se nos presenten cada día. what we think determines what happens to us. What can I do to be Ok. Aquí nos habla de cómo podemos ser más flexibles y nos dan algunos tips. Por ejemplo, cambiar la forma como percibimos las cosas, aprender a mirar cuáles son las prioridades en nuestra vida, tener retroalimentaciones efectivas de lo que hacemos, con tal de ver mejoras en nuestra situación, sea académica o sea laboral. También nos dicen que debemos siempre estar abiertos a diferentes puntos de vista, porque cuando estamos abiertos a diferentes puntos de vista, podemos manejar mejor las situaciones. Bueno, esto relacionado con... A ver, miremos qué dice esto acá. Bueno, aquí tenemos unas palabras relacionadas con la flexibilidad y la adaptabilidad, como goal, challenging, skills, deal with, determine, courage. Mirar cuál de estas palabras podrían como calar aquí en estas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, an objective, something you are trying to do or achieve. ¿Cuál de estas palabras creen ustedes que podría ir aquí en esta? Esa la pueden hacer pues ustedes ya cuando vuelvan a repasar el material allá en casa, lo pueden hacer a manera de práctica. Lo mismo acá. Bueno. Tenemos, todo eso está relacionado con la adaptabilidad y la flexibilidad. Son diferentes frases que podemos utilizar
para expresar nuestra adaptabilidad o flexibilidad en determinada situación o en determinado lugar. Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar en qué es lo que debemos hacer entonces con recuerden, ay señor, perdón. Recuerden por favor que debemos realizar el cuestionario, responder las preguntas colocando en práctica la estructura gramatical que vimos. El audio. ¿Qué debemos hacer en el audio? En el audio, ustedes deben hablar de, digamos, la trayectoria, cómo ha sido su camino hasta ahora. No sé, desde su juventud, si ya son muy adultos o desde su niñez hasta ahora. ¿Qué planes y acciones tienen ahorita? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué piensa hacer después? ¿Cómo resuelve algún problema cuando algo no sale como esperaba? Aquí ya entraríamos a hablar de la flexibilidad y la adaptabilidad. Por ejemplo, debemos utilizar los condicionales, el first conditional, el second conditional, como dar ejemplos. If I finish my studies en el SENA, I would, I don't know, get a better job, for example. ¿Sí? Ejemplos. Teniendo en cuenta cuándo y cómo utilizamos el first conditional, cuándo y cómo utilizamos el segundo, el tercero. Entonces, con base a esos condicionales, ustedes me van a dar ejemplos en el audio relacionados con su vida laboral o con su vida académica. ¿Sí? Y también dentro de este mismo audio, recuerden que deben mencionar una situación de su vida en la que ustedes se hayan adaptado al cambio que se les presentó, ¿sí? Para aplicar allí lo relacionado con la adaptabilidad y la flexibilidad. ¿Sí me hago entender, muchachos? Es decir, el audio que ustedes deben presentar debe estar relacionado con el uso de los condicionales, ¿sí? El primer condicional, el segundo condicional, el tercer condicional, lo que les expliqué ahora. Deben grabar un audio corto donde hablen de su tiempo pasado, presente, futuro en el estudio y en el trabajo, pero enfocándose en cómo toman las decisiones y cómo se adaptan a los cambios. Para hablar de esto deben utilizar los condicionales, utilizando el if y mirando en qué situación se utiliza el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. Y asimismo, comentando una situación que les haya pasado donde ustedes hayan experimentado una adaptabilidad y una flexibilidad. Este audio, pues, debe ser por ahí entre 1 o 2 minutos, debe ser totalmente en inglés. Por favor, recuerden practicar antes de, porque hay aprendices pues que de pronto no tienen un muy buen o un avanzado nivel de inglés, entonces cogen y leen como está escrito. Y recuerden que en el inglés pues no se habla como se escribe, entonces yo les recomiendo que hagan uso de la web. Ustedes saben que hay paginitas que le indican a uno cómo pronunciar las palabras de determinado idioma. Entonces, si lo desean, escriban la pronunciación y luego practiquen, lean en voz alta, lean enfrente del espejo y que sepan también qué es lo que están diciendo. Y ya cuando consideren que lo están haciendo bien, entonces ya sí pueden realizar la grabación del audio y enviarlo.
el cuestionario, déjenme aquí vuelvo y comparto. Ay, se me cerró esto acá. El cuestionario, recuerden que son 15 preguntas y las preguntas están relacionadas con la temática que explicamos. Entonces deben tener muy clara la temática. ¿Qué le pasó a esto? Ok. Estamos por acá. Aquí ya ese es el material. Actividad. Tenemos por acá, este ya lo hicimos. Recuerden también, muchachos, que tienen pendiente esta actividad de la semana pasada, este otro audio, este otro cuestionario. Hace poco, antes de empezar la sesión, estaba revisando y solo un aprendiz de la ficha que termina en 6222, que es la que yo oriento, lo había enviado. Entonces, para que por favor se pongan al día en estas dos evidencias que fueron las de la semana pasada y ahorita estamos en estas, que está el cuestionario y está el audio. El cuestionario, vuelvo y les digo, recuerden que son 15 preguntas y todas las preguntas están relacionadas con la temática que vimos. I'm sorry, madam, but you smoke here. Entonces deben saber qué dice acá y qué dicen cada una de estas para asimismo saber cuál es la opción correcta, teniendo en cuenta la estructura gramatical que les expliqué hace unos minutos atrás, ya hace como media hora. Entonces, todas las preguntas son relacionadas con lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Luis o Darwin, No, no, señora. Por ¿no? mi parte, no, señora. Ok, Darwin también manda un dedito arriba. Entonces, listo, muchachos. Les agradezco muchísimo la asistencia a la sesión del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud que tengan me pueden escribir por medio del chat de la plataforma Sayuna. Por allí mismo les respondo y con toda la actitud para realizar estas evidencias, no las dejen acumular. Y nada, les deseo que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. Dios los bendiga y que siempre les vaya bien en todos los planes que se propongan. Muchas gracias por la asistencia. Antes, doctora, un feliz día. Muchísimas gracias. Chao.